No es una cosa nueva el desvanecimiento de glosas por parte de la Contraloría General del Estado. Por el contrario, es una práctica que tiene una dinámica perversa, por decirlo menos, corrupta, a decir de la Fiscalía General del Estado. Mientras la justicia de otros países determina sanciones y responsabilidades luego de probar y también de recibir confesiones por parte de los actores de las corruptelas, en nuestro país el órgano de control se acostumbró a determinar glosas que después, como por arte de magia, desaparecían. Y no estamos hablando de cualquier glosa, sino de cientos de millones de dólares, de lo que se conoce en casos como Odebrecht, Sinohydro, Petroecuador, entre otros. Para que nos cuente más sobre estas prácticas, porque las ha denunciado documentadamente, nos acompaña Fernando Villavicencio, asambleísta electo por la alianza entre el Movimiento Concertación y el Partido Socialista. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Un saludo cordial, Lenin, a su orden. Antes de entrar al detalle de estas prácticas, quisiera que usted clarifique algo. Esta conducta de la Contraloría, o de las Contralorías, de determinar glosas e indicios de responsabilidad administrativa y penal para luego desestimarlas, ¿tiene un componente político o se trata únicamente de un hecho de corrupción en el que solo interviene la Contraloría y los glosados? Sin duda, de acuerdo con nuestra investigación y los documentos en nuestro poder, la operación dolosa de la Contraloría General del Estado en los últimos 14 años es parte de una estructura criminal. Ellos no actúan solos, actúan coludidos con el Poder Ejecutivo y con el Poder Judicial. Un ejemplo clarísimo es el desvanecimiento de las glosas para beneficiar a la compañía constructora Odebrecht. El mismo mecanismo se reproduce en el caso de Sinohydro, en el caso de Petrochina. En el caso de Odebrecht, Lenin debe recordar usted y el país que previo al desvanecimiento de las glosas por 80 millones de dólares por el caso de la Central San Francisco, desvanecimiento ejecutado por Carlos Polit, hoy prófugo, recibió 6 millones de dólares para desvanecer esas glosas. La orden o el acuerdo para desvanecer las glosas se logró entre Rafael Correa Delgado, Jorge Glass, el procurador, y la compañía constructora con el gobierno de Brasil para facilitar un acuerdo que fue firmado en julio del año 2010 y luego regresó recargada Odebrecht a llevarse contratos por 3.500 millones de dólares. Pero no fue la única vez, Fernando, no fue la única vez en que hubo acuerdos, agradecimientos. Con Petrochina, por ejemplo, hubo una carta por parte del gobierno de ese país donde se agradecía la determinación de Contraloría de tumbar las glosas y estos agradecimientos iban dirigidos al Ejecutivo. El año 2011, nosotros, Clever Jiménez y quien habla, solicitamos a la Contraloría que impulse un examen especial a los contratos de entrega de nuestro petróleo para pagar una deuda externa chulquera. Estamos hablando, Lenin, de la mayor trama de corrupción de la historia de este país. Correa gestionó líneas de crédito por 20.000 millones de dólares con intereses del 7 y el 8% con China y Tailandia. Esta deuda externa es pagada con petróleo a precios inferiores, es decir, el gobierno le entrega cada mes petróleo a China y Tailandia a precios inferiores a los del mercado, 3, 4 dólares por barril. Esto es colosal, $1 millón al día pierde el país. Nosotros presentamos esta petición a Contralor. Polit inicia el examen especial, emite un informe y una glosa por 39 millones de dólares, en este caso Petrochina. Pero resulta que el año 2016, en lugar de ejecutar esta glosa, aquí está una carta remitida por el Banco Chino, por el Banco de Desarrollo de China, y ustedes pueden leer en la parte de abajo. Esta es una carta de reclamo que hace el gobierno chino a Rafael Correa, porque Villavicencio ha filtrado información, y también exigen el desvanecimiento de las glosas en su contra y en contra de los funcionarios de Petroecuador que fueron en este caso objeto de una observación por la Contraloría. ¿Qué hace la Contraloría de esa época? ¿Quién manejaba la Contraloría? Carlos Polit. ¿Y quién era el subcontralor? Pablo Celi. Es Pablo Celi quien firma el desvanecimiento de esta glosa de 39 millones. ¿Por qué? Porque de lo contrario Petrochina y el Banco Chino no podían seguir entregando líneas de crédito y firmando preventas petroleras. Es decir, Fernando, Lenin y ecuatorianos, estamos frente a una estructura criminal
asociada entre la Contraloría y el Poder Ejecutivo. Ahora, hay que dejar en claro, Fernando, que es importante este asunto del desvanecimiento de las glosas, porque el informe de Contraloría, la determinación de responsabilidades civiles y penales, sobre todo las penales, son necesarias para el inicio de un proceso judicial. Entonces, al desvanecerse la glosa, resulta que los casos quedan en impunidad. Resulta que Contraloría montó una estructura de sobornos coludida con el Ejecutivo, se convirtió en un mecanismo de enriquecimiento ilícito de robo de fondos públicos. Yo he conversado con algunos funcionarios de Contraloría, Lenin. Estamos hablando de entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en glosas en los últimos 10 años. Es decir, ni siquiera Contraloría tiene un registro exacto. El informe de Contraloría se convirtió en un chantaje. Auditoría hace el examen especial, predetermina las responsabilidades y luego ahí viene la negociación entre el poder político y la compañía o las compañías contratistas. Hay un audio que yo acabo de subir en mi cuenta de Twitter, Lenin, que es publicado por Nina Radio. En este audio, un funcionario de la Contraloría se acerca a la viceprefecta de Pastaza a pedirle $200.000 para ejecutar una resolución de destitución del prefecto, para que ella suba como prefecta. En el audio, el señor miembro de la Contraloría dice que esto es común, que la Contraloría factura de acuerdo a cuánto factura la empresa o la institución, y dice que de Petroecuador llegan al mes 9 peticiones y por cada una se cobra 500K, es decir, $500.000 por cada informe, ya sea de responsabilidad penal o responsabilidad civil culposa, en este caso una glosa. Estamos frente a una estructura delictiva. Ahora, Fernando, asociación para delinquir. Llama la atención también que la justicia estadounidense ha sentenciado 14 casos relacionados con sobornos en Petroecuador. Tienen confesiones de los involucrados. El origen de estas investigaciones en Estados Unidos son los Panama Papers. Y lo que resulta extraño es que en Ecuador, recién el pasado 13 de abril, se actúa con los allanamientos al Contralor y otros exfuncionarios del gobierno de Lenín Moreno solo en uno de esos 14 casos que, por cierto, en Estados Unidos se están sentenciando desde el 2017. ¿Qué está pasando acá, Fernando? Estados Unidos interviene porque, y esto es muy importante, porque casi todo el dinero robado aquí en el Ecuador, el dinero de la corrupción, pasa por el sistema financiero americano y ahí la justicia es implacable. Por esa razón se puede entender que investigaciones periodísticas nuestras, como el caso de la corrupción en Refinería de Esmeraldas y Refinería del Pacífico, donde aparece vinculado Alex Bravo. Recuerde usted que el caso Alex Bravo sale de una investigación periodística mía y luego es apoyado con los papeles de Panamá, con los Panama Papers, que configuran la existencia de una red de empresas offshore. Pero aquí en Ecuador la justicia solo sancionó a Alex Bravo, Capaya y otros más, ya estaba acorralada. Pero Estados Unidos investigó a casi 20 exfuncionarios de Petroecuador y ciudadanos contratistas que salieron del país para gozar sus fortunas malavidas en los Estados Unidos. Claro, Estados Unidos les dijo, vengan señores, traigan la plata, pero luego les golpeó el FBI la puerta y les dijo, hey, estos bienes están siendo incautados. Más de 150 millones de dólares en propiedades y en cuentas bancarias han sido intervenidos por la justicia americana. Ahí cayó preso Juan Vaquerizo, que es hermano de Jaime Vaquerizo, el socio de Enrique Cadena, que está todavía en Perú. Hasta la fecha, Lenin, la justicia de Ecuador, la fiscalía le ha pedido una declaración a Jaime Vaquerizo, que es uno de los miembros de esta estructura, de la mayor estructura delictiva del país en el manejo del petróleo. Es decir, existen decenas de ecuatorianos procesados en los Estados Unidos. La mayor compañía contratista fiscalizadora del proyecto Refinería Esmeraldas y Refinería del Pacífico, Worley Parsons, que operó aquí en el Ecuador a través del gringo Phillips, Bill Phillips, amigo personal de Rafael Correa, está siendo investigada en los Estados Unidos en la Corte de Houston, pero no hay ningún proceso aquí en el Ecuador. El fiscal Vaca lideró una operación de allanamiento de documentos, incautación de documentos del gringo Phillips. ¿Qué hizo el señor Carlos Vaca con esa información?
no ha hecho nada. Es decir, la justicia de Ecuador es indolente hasta el momento, mientras Fernando, la justicia de Estados Unidos nos da lecciones. Y efectivamente, en función de las revelaciones de los Panama Papers, la justicia de Estados Unidos ha investigado a Odebrecht, pero también a la otra constructora brasileña OAS, sobre quien aquí no se ha dicho absolutamente nada. Y allí hay, en el tema de OAS, hay una declaración, una delación de Ricardo Trombetta, quien se refiere a un desvío de más de 9 millones de dólares en el multipropósito Baba. Y también se investiga en Estados Unidos a la contratista china CWE, que fingió consultorías con una firma española y una firma suiza para reducir sus impuestos. Esto lo ratificó el Servicio de Rentas Internas en Ecuador, pero judicialmente tampoco se hace nada. ¿Por qué? Carlos Vaca obtuvo información no solo de Odebrecht, también de OAS y otras compañías constructoras brasileñas, también de Petrobras. Todos estos procesos en la Fiscalía General del Estado durante el periodo de Galo Chiriboga y de Carlos Vaca quedaron en el congelador. Es más, hay versiones ante la justicia de Brasil, Lenin, del segundo de a bordo de Odebrecht, del señor Mameri, que dice públicamente que él entregó 4.5 millones de dólares a Alexis Mera, una parte para la firma del acuerdo con Odebrecht y la otra por otros contratos, lo propio en el caso de OAS. Igual hay delaciones de Gandolfo en Brasil sobre la entrega del $1 millón para Toachi Pilatón y luego para la empresa que usted dice en el caso de CWE, que es una compañía china encargada de la construcción de Toachi Pilatón. Sobre estos casos hay un silencio atroz de la justicia y de la propia Contraloría. Aquí hay sin duda alguna una danza de miles de millones de dólares y esa no es la única certeza, Fernando. Otra verdad es que en Ecuador no se recupera lo robado. El presidente electo Guillermo Lasso habla de formar una comisión internacional anticorrupción con ciertos límites para que sus funciones no se sobrepongan a la soberanía del país. ¿Cuáles deberían ser, a su criterio, las características y funciones de esa comisión para que no fracase como la que formó el actual gobierno? Una comisión internacional que investigue ¿qué? Un acuerdo que hemos compartido con el presidente Lasso es ese, una cruzada radical en contra de la corrupción y la impunidad. Le he planteado y él ha aceptado la conformación primero de un observatorio nacional con ciudadanos y ciudadanas de altísimo nivel ético. No quiero decir nada en contra de otros organismos que luchan contra la corrupción. Este es un acuerdo con el presidente Lasso, una veeduría nacional de altísimo nivel que trabaje de la mano con la Comisión Internacional de Naciones Unidas. Si no hacemos esto en una alianza entre el Ejecutivo, la Fiscalía, la Corte Nacional de Justicia, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, cuente, presidente Lasso, con todo mi apoyo en esta cruzada en contra de la corrupción. Aquí, Lenin, tiene que haber un acuerdo con Estados Unidos. No es que el gobierno, el Ejecutivo dice, no, yo saco las manos, que haga todo la Fiscalía. No es así. Tiene que haber un acuerdo a nombre del Estado ecuatoriano con el Estado, Estados Unidos. ¿Para qué? Para identificar la ruta del dinero. Gran parte del dinero sucio que sale de Ecuador, que salió del país, pasó por los Estados Unidos. El caso, por ejemplo, el último caso, el caso Gumbor, donde se revela el pago de 22 millones de dólares por parte de Raymond Kohut a funcionarios del gobierno de Rafael Correa en el escándalo Petrochina, se logró identificar gracias al trabajo eficiente del FinCEN y de otras instituciones de los Estados Unidos que rastrearon el dinero. Y déjeme contarle por qué. Por este libro. Gracias a este libro, Ecuador Made in China, es que se logró identificar. Si me ayuda la cámara, el año 2012 que se escribió este libro, yo advertí de la presencia del señor Raymond Kohut y de Enrique Cadena como los operadores de las intermediarias Gumbor, Taurus y Petrochina. Y yo voy a contar esto que no lo he dicho nunca. La Fiscalía de Manhattan me invitó a los Estados Unidos del año 2012 porque la Fiscalía de Manhattan estaba investigando a la compañía Gumbor por sus vinculaciones con Vladimir Putin. Y cuando yo escribo este libro, Estados Unidos se alerta y dice, señor Villavicencio, ¿cómo es esto que Gumbor está operando en el Ecuador? Pues sí, Gumbor está operando en el Ecuador a través de Enrique Cadena Marín y Antonio Peré. Ahora, años después, la justicia americana va lento pero camina.
se confirma que exactamente lo que yo revelé en este libro, el año 2012, es así. Pero no solo son 22 millones de dólares, son miles de millones de dólares, porque los Panama Papers confirmaron que Enrique Cadena Marín recibía no menos de $1 por cada barril. Si se han comprometido 1.300 millones de barriles de petróleo para pagar la deuda con China, es decir, el grupo liderado por Cadena Marín recibió más de 1.300 millones de dólares en comisiones. Y aquí están los operadores ecuatorianos de Lenin, si me ayuda para concluir esta parte. Aquí están los operadores ecuatorianos de Taurus y Gumbor. Aquí está el estudio jurídico Bustamante y Bustamante con el primo del exministro de Rafael Correa. Aquí está Bayardo Poveda. Ellos son los representantes de esta compañía aquí en el Ecuador, y toda esta información está en manos de la Fiscalía General del Estado. Yo he entregado miles de documentos, por mi parte no ha faltado, Lenin. Fernando, una última cosa. En muchos países Odebrecht entregó recursos a manera de resarcimiento por sus prácticas corruptas. En Ecuador, no solamente que no han dado nada, sino es que quisieron cobrarnos. Y las autoridades por acá dijeron entonces que no iban a aceptar cruces de cuentas, y en la práctica la constructora brasileña no ha dado ni un centavo, pese a reconocer que incurrió en coimas y sobreprecios. ¿Quién es el responsable de esto? Rafael Correa y Jorge Glass. Correa y Glass le premiaron a la compañía con $13 millones el año 2007 por haber adelantado la entrega de la central San Francisco. Pero luego, sí, tuvimos que desvanecer glosas por 80 millones, un juicio en Europa por 250 millones en contra del Bandes. Luego de julio del año 2010, Odebrecht regresó recargada y le adjudicaron contratos por 3.500 millones de dólares. De lo que nosotros tenemos reportado, los sobornos entregados por Odebrecht no son los 35 millones que dice la justicia americana, son 120 millones de dólares como lo más poquito, pero lo que se han llevado en sobreprecios superan los 850 millones de dólares. Es decir, el caso Odebrecht es un caso que tiene que investigarse nuevamente, junto con otros casos como Worley Parsons, Refinería Esmeraldas, y el más grande y colosal caso, que es la entrega del petróleo a China, donde están los nombres claramente identificados. Fernando Villavicencio, asambleísta nacional electo, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias. Son las 7:13.